Hola, bienvenidos en este primer episodio de Medicina de Tierra. Aquí estoy, Marie Goriou, con mi compañera, mi esposa, mi muchas cosas, mi amiga Ananda. Hola, bienvenido. Estamos muy contentas, ¿verdad?, de celebrar este podcast, que fue un sueño de hace mucho tiempo que estamos buscando, realizando, y estamos muy felices de estar aquí. Voy a empezar con un pequeño rezo. Pachamama, Madre Tierra, Abuela Luna, Padre Sol, Gran Madre Océano, bosques, lagunas madres que nos puedan dar la fuerza, la apertura para sostener ese podcast, sostener también la gente que nos está escuchando, aportarles palabras que puedan resonar en sus corazones, que puedan ser una guía en su camino sagrado, en su Kapakñam, que puedan retornar suavemente a ser quienes son, a su ser esenciales. ¡Ajú! Bueno, Urpia y Soncoyay, mi amor, por estar aquí. Estoy muy emocionada también. Tengo muchas preguntas, muchas curiosidades acerca de este podcast, porque surgió también de tu querer, de querer compartir. Así que me gustaría saber cómo nació esa idea en ti. ¿Del podcast o de Medicina de Tierra? Del podcast. El podcast yo siento que nace desde esa sensación de querer compartir, ¿no? De compartir un poquito más nuestro mensaje, nuestra medicina, porque la verdad, toda esta medicina natural siempre tiene una cosmovisión, una manera de ver el mundo particular, ¿verdad? Todas nuestras enfermedades, se dice desde la medicina natural, que tienen que ver con una creencia. Entonces son las creencias las que tenemos que mover también para sanarnos. Y en eso el Instagram, por ejemplo, el TikTok nos queda un poquito corto, porque ¿cómo vamos a decir tantas cosas que tenemos que pensar, que tenemos que decir, y también que tenemos que deconstruir, ¿verdad? Creencias negativas con nosotros mismos, con nosotras mismas. Por ejemplo, la creencia de yo no puedo, tenemos que deconstruirla tanto en nosotras mismas como para la gente que nos escucha y como para la gente que viene a tomar su terapia con nosotras, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Con esa intención de compartir, sí. También esos cambios de paradigmas que estamos viviendo como una nueva generación que no se encuentra tanto en esa cultura occidental o que no encuentra la paz o lo que está buscando, ¿no? Uno. Sí, yo comparto también mi intención en ese podcast, que para mí es también mostrar a nuestros maestros, ¿verdad? A esas guías espirituales que nosotras viajamos, ¿verdad? Nos damos esos tiempos porque por nuestro trabajo invertimos en eso. No tenemos hijos, entonces podemos viajar, ¿verdad? Pero mucha gente están en una rutina que no le permite tanto esos desplazamientos largos. Y entonces traer esos maestros espirituales aquí para toda la gente que nos está escuchando y que van a poder ver a la Mama Pacha, gente de la comunidad de la Nación Quero, mi maestra Daniela Salinas de Partería Ancestral y tantos otros maestros. Para mí es wow, muy importante hacer como esos puentes entre gente que me vienen a consultar una palabra. Nosotras somos terapeutas integrativas, entonces viene gente en nuestro centro holístico y nos consulta. Y hay algunas veces que tengo tanta gana que esa persona pueda ver, conocer a la Mama Pachaltaita Siwar. Y tantos otros, ¿no? Entonces también esa intención así bien marcadas en ese primer episodio para toda la gente que nos está escuchando, que van a poder conocer gente muy especiales, invitados muy especiales de
Abya Yala, de ese gran territorio que son las Américas. Gente muy sabias. Bueno, y vamos a presentarnos también, presentar nuestro trabajo como Medicina de Tierra. Somos una pequeña empresa, microempresa. En Chile estamos situadas en este bello territorio tan larguito, en ese confín del mundo que dicen desde afuera, ¿no? Yo siento que el territorio chileno es tan grande que no me encuentro en el fin del mundo. Y bueno, Medicina de Tierra, Ananda, desde dónde surge, porque yo llegué un poquito más una vez que ya estaba conformada la empresa, entonces me gustaría como que me contaras realmente desde dónde nace. Claro. Medicina de Tierra, yo lo llamaría como una cosmovivencia, ¿no? Es una forma de vida, yo siento, más que una empresa, como decirte. Es una invitación a vivir diferente, ¿no? Conectada con la madre naturaleza. Entonces, nace desde un sueño que tuve, una visión, una claridad a los 9 años. Estuve muy enferma, aquí justamente en el lago Rapel, en Yayauquén. Sí, tuve, no sé, nunca se supo lo que tuve, pero tuve un sueño de que llegaba muy cerca de lo que llama después la Iglesia Católica y después lo que entendí como el cielo, ¿no? Entonces, mi alma siento que de alguna manera se fue de este cuerpo físico y llegó a un lugar muy espiritual, ¿sí? Y en ese lugar espiritual me topé con un pequeño ser, con un angelito, y quedé como un niño de 2 o 3 años, bien dorado, con sus alitas así. Creo que tenía como una arpa o algo muy como sonoro, ¿no? Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije, muy inocente, porque tenía 7 a 9 años máximo. Y me dice, o sea, yo le digo, es que extraño mucho a Dios. Ya siento mucha extrañeza, entonces quiero volver a casa. Y me dice, no, pero es que te hemos enviado a la tierra para una misión especial. No vaya a escapar. Y dije, ¿pero cuál es? Y ahí me mostraron las plantas medicinales. Me mostraron que tenía que ser vocera de las plantas medicinales. Y que me decían, ahora no lo vas a entender, pero luego vas a viajar por el mundo a través de ese mensaje de las plantas, de ese mensaje de las flores también vas a trabajar como medicina, sanación, terapias, ¿verdad? Así me mostraban en visiones. Entonces dije, bueno, muy bien, pero déjame como casi dar un paseo, ¿no? Por ese territorio, por ese cielo, ¿no? De ese espiritual, de ese lugar espiritual. Entonces pude dar ese paseo un poquito, recordar cómo era esa sensación de paz, ¿verdad? De donde están todos nuestros grandes seres que han venido a este planeta, todos nuestros grandes avatares, ¿verdad? Entonces pude recoger un poquito de esa experiencia, en esa canalización, en ese sueño, y volver a mi cuerpo físico. Y mi madre y mi familia no sabía qué me había pasado, porque de un momento estaba casi ya muy mal, y justo en ese momento mi mamá fue a rezar para que yo estuviera bien. Entonces cuando volví yo estaba contenta, feliz, jugando con mis primos, totalmente como llena de vida. Nadie supo nada de eso porque en esa época yo no entendía bien la diferencia de la espiritualidad con el cuerpo físico. Pensaba que todos tenían conexiones, ¿no? Entonces, de a poco empecé a entender esa palabra, ese mensaje que me dieron, y fui guiada, la verdad, fui guiada a este encuentro con la espiritualidad. A los 16 años después conocí a uno de mis grandes maestros espirituales que me dijo, tú tienes un don especial y yo te voy a enseñar. Y me comenzó a enseñar Reiki, Qigong médico, medicina tradicional china, y me empezó a guiar el camino. Entonces tuve esos 2 episodios que siempre me guiaron de que este era mi camino, mi fuerza, ¿no? Entonces ahí se hizo con visiones también, con claridad, que
en realidad esta tierra es de medicina. Esta tierra, especialmente este planeta donde vivimos, es de sanación. Los pueblos originarios dicen, todo lo que tú ves es medicina. Entonces los ángeles, los guardianes que me guían, me han mostrado que todos los que estamos aquí en este planeta Tierra especialmente, venimos a sanarnos. En otros planetas hay otros paradigmas. El paradigma, por ejemplo, de la tecnología, ¿verdad? Otros paradigmas, ¿verdad? Pero aquí la tierra, la madre naturaleza, la madre agua incluso que es en frecuencia de la sanación. Entonces, medicina de tierra tiene que ver con eso, con que estamos en la tierra de la medicina y nos sanamos para ella, con ella, desde ella, ¿verdad? Entonces, por eso es una articulación de medicina no de la tierra, no separado, sino que es medicina un camino. Es el camino de volver a la tierra, es el volver a conectar para también con ella. No nos sanamos solamente para tener buenas relaciones o un buen vivir, solo nosotros, sino que es para tener conciencia de lo que habitamos, ¿verdad? Entonces ahí después de varios años te uniste, ¿verdad, Mari? Te quiero también entrevistar, conocer. ¿Qué ha sido para ti medicina de tierra? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué siente tu corazón compartir en eso? Fue un gran cambio, sí. Yo nací y crecí en Francia y después estudié geografía, yo creo también por ese mismo deseo de conocer mejor a la tierra, a cómo nosotros como seres humanos, muy ciudadanos, nos relacionamos con ellas, con sus diferentes territorios y también con esas diferentes capas, ¿verdad? En geografía es interesante porque vemos cómo la tierra no es solamente materia muerta, no, que tiene sutileza, que en tu mismo pensamiento el mapa de una ciudad es muy diferente de ti o de tu vecino. Porque el territorio es una experiencia, es algo sutil, es algo que te emociona, es algo con lo cual te relacionas más allá de tomar el metro, tomar el bus, después irte al trabajo, depositar tu hijo. No, en realidad hay emoción en todo eso. Hay una relación así muy profunda con la tierra, aunque estemos sobre cemento. El cemento es también tierra, ¿viste? Entonces ahí empecé, yo siento como a caminar también esa voluntad de formarme de otra forma que en la academia. Y empecé a viajar en Argentina, en Perú, en Chile. Entonces siento que mi propio camino de medicina de tierra también empezó antes. Como que se construyó toda esa base académica y después todos esos viajes para justamente poder después unirme a tu propio sueño, ¿verdad? Tú me enseñaste a hacer pomadas, a trabajar directamente con las plantas, pero por mi background también sabía plantar, conocía muchas plantas, por mis ancestros, ¿no? Por vivir en el campo, nacer en el campo, criarse en el campo, uno tiene igual esa raíz. Y para mí después entrar en medicina de tierra y realmente dedicarme a medicina de tierra, eso sí que fue difícil. Fue como mucha deconstrucción, justamente lo que estabas intencionando al principio, que ese podcast sea como también un espacio de deconstrucción amoroso. Lo encuentro tan necesario porque yo siento que gracias a ti lo pude pasar bien, esa deconstrucción. Porque igual son todas tus estructuras de creencias, todas tus estructuras de pensamiento que se caen. Cómo trabajo, cómo gano mi dinero, cómo me relaciono con la tierra. Toda nuestra sociedad,
cultural occidental te brinda una opción. Tienes una opción, no tienes dos, no tienes una opción. Y si no entras en esa opción, eres un fracasado. Eso es lo que yo a lo menos había integrado en mí, ¿viste? Claro. Entonces, para mí, lanzarme a tomar el tiempo de pensarme quién soy, qué es lo que realmente quiero compartir en este territorio, cómo voy a ganar dinero, es realmente mi fin. Obviamente que no es mi fin mayor. Entonces, ¿cómo comparto lo que sé hacer, lo que me gusta hacer a otros? ¿Cómo puedo mejorar también mi servicio? A mí en ese momento sabía que me gustaba mucho escuchar al otro, solo escucharlo. Y veía en los demás, en mis amigos, en gente, cómo le hacía bien, que solo le escuchara, que igual tenía como una forma de escuchar especial, ¿no? Y después de encaminar una conversación, entonces empecé a formarme como terapeuta floral, encaminar, ¿no? Todo es como de a poco, porque va con todo lo que tú decías, de esa deconstrucción de paradigmas. Claro. Y trabajar sin tener un jefe, sin tener esa seguridad que al fin del mes te va a caer la platita. Sin todo eso, es una deconstrucción fuerte, ¿viste? Claro. Y de verdad por una persona como occidental, de la raíz occidental, es difícil. Claro. Y yo me acuerdo de pegarme así, fuerte. Y eso fue para mí la primera medicina que me dio medicina de tierra. Esa primera medicina de decir, tú puedes. Toma tu tiempo, tú puedes. Tomar el tiempo que es necesario. Claro. Pero tú puedes, como de volver a creer en sus propias capacidades. Y también de ese fluir tan femenino que nosotras tenemos. También, como que tenemos una fuerza masculina así bien anclada que nos permite concretar las cosas que nos proponemos, pero tenemos esa fuerza femenina también bien bonita que nos permite fluir, cambiar, decir, bueno, gesté ese proyecto, pero ahora me siento realmente diferente y no siento parir ese proyecto. O no siento que sea el momento, a lo mejor más años adelante. Y entonces todo ese trabajo también de integración, de esas fuerzas masculinas, femeninas, que también una medicina muy bonita, yo siento que me entregó medicina de tierra y que aporto también en medicina de tierra. Eso en el trasfondo. Ahora me gustaría, para poder empezar a cerrar, que pudieras presentar a lo mejor los servicios realmente que tú entregas en medicina de tierra aquí en Chile. Bueno, los servicios que nosotros entregamos en medicina de tierra yo creo que están muy de la base tanto de la medicina tradicional china, que hago masaje tuina, ya que es la base, yo siento, de nuestros servicios, pero también acompañado mucho con la terapia floral, ¿verdad? Entonces, en torno a eso que estás compartiendo y que estamos como un poquito tirando puntos, ¿verdad? Para dejar a los otros episodios indagar un poquito más en la cosmovisión de la medicina china y también de la terapia floral, hablan mucho de la importancia de las emociones. Yo creo que eso también es una deconstrucción con el sistema de salud, ¿verdad? De darle la importancia que tiene al mundo emocional, que son, en realidad, para el doctor Eduard Bach, son las mensajeras de nuestra alma. Cómo nosotros nos vinculamos con nuestra alma va a ser una forma de vincular que tiene nuestra alma a nivel del mundo emocional. Leemos nuestras emociones, las reprimimos, las canalizamos mal, nos apegamos también al mundo emocional. Eso va a irradiar directamente en nuestras patologías y en nuestra psicología también, ¿verdad? Entonces, uno siempre evalúa cómo está el mundo emocional de la persona. El organismo es un recipiente y es una forma de manifestación de ese mundo emocional. Entonces, por ejemplo, los riñones se van a dañar con el miedo,
pero también ahí está la valentía de la persona. Entonces no es tan solo como lo negativo, la emoción, sino que también tiene la activación positiva, por ejemplo, la alegría, ¿verdad? El saber para dónde dirigir tu vida. Eso tiene mucho que ver con el hígado, ¿ya? La persona, por ejemplo, que tiene mucha deficiencia de no saber cuál es su vocación en la vida, para dónde voy, me siento como un poquito desesperanzado incluso por no saber a qué vine a este mundo. El doctor Edward Bach dice, eso es muy dañino, eso ya comienza a ser el origen de la enfermedad, cuando te olvidas a qué viniste a este mundo, ¿sí? Entonces ahí puede dañar mucho el hígado y la vesícula biliar. Entonces así nosotros vemos el cuerpo físico muy relacionada con el mundo emocional y por ende con el mundo espiritual. Todas las enfermedades desde medicina de tierra y tanto desde toda la medicina natural comienza un desequilibrio en la medicina, en el mundo espiritual. Es un mensaje del mundo espiritual. Muchas veces los mapuches nos dicen, tú te estás enfermando porque te falta conexión con las lagunas. Muchas veces tenemos que ir a esa laguna a hacer ofrenda, por ejemplo, para tener esa conexión espiritual con ese espíritu, ¿verdad? Con la laguna, con el bosque, ¿sí? Entonces, desde la medicina natural se observa mucho eso, nuestra relación con el ambiente. ¿Cómo está tu zona? Nosotros aquí que estamos en el lago Rapel vemos muchas enfermedades porque son agüitas dañadas, lamentablemente, ¿verdad? Son contaminadas. Entonces, la salud no está en ni un punto separada del medio ambiente. ¿Cómo está tu aire? ¿Cómo respiras? ¿Cómo están tus aguas? ¿Puedes tomar agua en tu casa libremente? ¿Cómo estás? Ahí ya va a hablar de tu estado de salud, ¿verdad? De tu estado mental. Entonces, medicina de tierra tiene que ver con todo ese trabajo, ¿verdad? Yo soy trabajadora social también de base. Y imagínate que contigo tu trabajo de geografía, nosotras vemos la salud desde un ambiente holístico, espiritual, pero también medioambiental. ¿Cómo está situado tu medio ambiente? ¿Qué relaciones tienes? Porque a veces uno puede comer muy rico, muy saludable, pero si sus relaciones están dañadas, llega a la mesa, te tienes que quedar calladita porque hay un papá, por ejemplo, muy de patriarcado, muy machista, entonces calladita no vemos más señorita. Eso va a dañar el organismo, va a dañar tiroides, puede haber hasta fibromialgia por esas situaciones familiares, ¿verdad? Entonces nosotros vemos todo ese medio de salud, ese medio social, ambiental, pero también de salud, ¿sí? Sí, entonces nuestros servicios son bien integrativos, como lo dijiste. Ofrecemos masaje tuina, terapia floral, reiki, ofrecemos biomagnetismo y diferentes terapias. Actividades grupales, ¿verdad? Sonioterapia, meditación, qigong médico, hacemos actividades también para las municipalidades. Y todo tu trabajo con las mujeres. Sí, después esa es otra como área un poco más especificada acerca de la partería ancestral. Bueno, yo no hago parte de un pueblo originario, entonces no soy como partera tradicional, pero sí me estoy formando como partera intercultural, donde voy rescatando conocimiento de muchas comunidades en todo el mundo, pero en particular ahí en nuestro territorio andino. Y voy entregando a las mujeres servicios de ginecología natural, muchos ritos diferentes a nivel espiritual para poder superar muchas problemáticas que estamos viviendo nosotras como mujeres dentro de nuestra salud reproductiva y también de fertilidad.
Y eso creo que en general. Círculo de mujeres Círculo de va a ser mujeres. este tiempo, este Sí. año, con la Mamá Pacha, con Daniela. Sí. Hoy un trabajo muy hermoso que se está montando con ese saber de las mujeres, Sí. de poder volver a tomar esa conciencia, ¿no? De que podemos parir incluso en la Pachamama, digamos, en la madre naturaleza. Sí, antes de parir como que necesitamos mucho recuperar nuestra fuerza, nuestro poder personal y nuestra flexibilidad como el agua que representa tanto esa fuerza femenina. Hay mucho trabajo que hacer acerca de nuestra autoestima para poder realmente ser quienes somos y encaminarnos, retomar nuestro camino personal sagrado. Qué hermoso. Sí. Así que damos por cerrado ese primer episodio. Les invitamos a seguirnos por Instagram, por el Facebook y también a seguir los próximos episodios porque van a ser una bomba con la Mamá Pacha, el Pumazonco, que son nuestros invitados especiales desde Perú, desde los Andes, vienen directamente de la nación Quero y nos van a compartir mucho acerca de su visión, del cosmos. Van a hacer una lectura de hoja de coca para entender mejor cómo ellos trabajan. Nos van a presentar sus servicios, Claro. su relación con la Madre Tierra. Sí. Son nuestros primeros invitados para también que le den gana de volver a ver ese podcast. Invitados muy sabios. Sí. Sería interesante también hablar de que no solo atendemos en Yayuquén, ¿verdad? Sino que estamos moviéndonos a Santiago, nosotros atendemos en el barrio Italia en este momento, en Providencia, y también algunos lugares a domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, Maipú, Providencia y ese sector que se mueve por Alameda, y luego también en Viña del Mar. ¿Sí? Entonces pueden hablarnos, en Viña del Mar vamos a estar una vez al mes al menos y bueno, después eventualmente vamos a La Serena. Así que si quieren conectarnos, quieren hablarnos, quieren tomar una sesión y también una sesión grupal con sonidoterapia, pueden activar esas redes sociales, Medicina de Tierra, Centro Holístico Clavel del Aire, donde estamos activando nuestras experiencias de sanación, ¿no? Como decimos nosotras. Así que Urpi y Soncoyay, muchas gracias por ese tiempo, por ese espacio y que sea un lindo descubrir también en este conversatorio, ¿no? Podcast. Haye.